Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Este es el programa especial sobre mediunidad número 2. Nosotros la vez anterior habíamos estado contando que la mediunidad es algo que nos relaciona con ese mundo exterior a nosotros, que está en una quinta dimensión, si queremos verlo así. Nosotros normalmente estamos preparados por nuestros sentidos para poder manejarnos en este mundo de 4 dimensiones, espacio y tiempo. Pero lógicamente, para que esto sea entendible, tenemos que partir de 2 premisas seguras. Primero, la aceptación de que somos almas en evolución y por consiguiente reencarnamos y cuando desencarnamos vamos a esa quinta dimensión con distintos niveles. Sería tema para verlo posteriormente. Una vez que aceptamos esto, nosotros hoy vamos a seguir hablando de ese tema de la mediunidad, que es algo natural. No es algo ni prodigioso, ni maravilloso, ni secreto. Es algo natural. Como es algo natural, ¿qué quiere decir? Que todo lo tenemos en mayor o menor medida, aunque no lo queramos ver. Nosotros vivimos en un mundo que siempre, todo nuestro exterior, todo lo que es el espacio exterior que nosotros vivenciamos, estamos vinculados, nos relacionamos con el medio de trabajo común de todos los días, con nuestras diversiones, con nuestras formas de pensamiento, con nuestros amigos, pero también nos vinculamos con ese mundo exterior de alguna manera. Y esos vínculos arrancan de acuerdo a las conductas que nosotros tenemos. Conductas de todos los días. Cómo pensamos, cómo hacemos, cómo nos manejamos con esas conductas. ¿Qué sentimos en realidad? Porque la conducta requiere primero un pensamiento y sentimiento como reacción de todas las cosas que nos pasan y a su vez cómo actuamos. Después pasamos a la acción. Y eso es importantísimo para vincularnos bien con ese mundo exterior que no conocemos bien, pero que intuimos que está. ¿Y por qué los intuimos? Miren, a veces pasa una cosa. Nosotros tenemos que reconocernos que mientras estamos encarnados, no tenemos muy bloqueada la visión de lo que fue nuestras vidas anteriores, mientras estamos encarnados. Cuando desencarnamos, eso es otro tema. Ahí despertamos a otro mundo y otra realidad un tanto diferente de la que hemos construido nosotros, ¿no? Y entonces, ¿nosotros qué tenemos? Ideas, permanentemente. Somos energías. Nuestro pensamiento es energía, pero nuestro pensamiento, como decíamos la vez pasada, es el conjunto de intelecto, sentimientos, emociones, experiencias, necesidad de relación y de resolución de determinadas cosas. Siempre pensamos, ¿cierto? Y el pensamiento es muy amplio. Pensamos, la atención nuestra sobre algo es bastante transitoria. En general fluctuamos en determinadas cosas y prestamos atención a aquello que estamos haciendo. Nos concentramos en algo, un poquito. Algunos más, otros menos. Entonces, estas ideas que nosotros tenemos, que es el conjunto de todo eso, de lo que somos, nuestra personalidad, nos permite a nosotros entender que algunas ideas son propias, son nuestras, y otras son sugeridas. Las propias pueden venir de la conciencia, es decir, el estado de despierto que nosotros tenemos, lúcido, con ciencia, ciencia, y de nuestro inconsciente, que es aquella acumulación que tenemos en nuestra alma, no estamos hablando del cerebro. El cerebro es una maquinaria muy perfecta. Conocemos poco del funcionamiento del cerebro, ya lo vamos a hablar en otro momento, vamos a explicar bien. Pero es el elemento que nosotros usamos para poder manejarnos.
con nuestro cuerpo y expresarnos en este mundo, e interpretar este mundo, ¿cierto? Bueno, las ideas propias pueden ser de la conciencia, del análisis que nosotros hacemos, o vienen del consciente, se despierta. A veces hay cosas que quedaron sumergidas, vienen con tensiones, con malos momentos o con buenos momentos y se expresan. Y a veces se expresan mucho en los sueños, que ese es otro tema que tal vez no tal vez, sino vamos a hacer un especial sobre eso. Pero después son las sugeridas. Y las sugeridas pueden venir de otras almas encarnadas como nosotros y de almas desencarnadas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los amigos, los conocidos, las personas que están alrededor nuestro, sin quererlo, nos sugieren cosas, nos dicen cosas, nosotros las procesamos y en algún momento aparecen como ideas nuestras, pero en realidad han sido sugeridas, vamos a suponer que bien, con intención o sin intención. A veces no hace falta que uno vaya y le pregunte, che, ¿qué pensás de esto? A veces lo hacemos, pero no siempre. Y entonces eso ocurre, pero también ideas de almas desencarnadas, con intencionalidad o no, buenas o no. Las religiones hablan muchas veces de los guías espirituales o los ángeles guardianes, y el angelito bueno y el angelito malo, todas esas historias que parecieran historias fantásticas, pero no hay que desecharlas, existe eso. Ahora, la mediunidad es en todo, siempre, en mayor o menor medida lo tenemos, aunque no querramos. Y hablando de este tema, porque la mediunidad también es un mediunato cuando, es decir, como uno cuando lo estudia realmente, cuando quiere participar de eso y entenderlo, es mejor a veces para ir encontrando un camino, porque nos ayuda a evolucionar. Pero no es obligación de tenerlo. Hay gente que no ve nunca nada, pero es buena persona, bueno, bárbaro. Aprende, trata de dilucidar las cosas, porque cuando hablamos de conductas, también tenemos que tener en cuenta algo que es la educación de los sentimientos, ¿no? Y fíjense ustedes, hay un libro muy grande, muy interesante, que es Educación de los Sentimientos, y que ahí plantean, desde el punto de vista de la ciencia, los sentimientos negativos, que serían el odio, el egoísmo, permítanme que esté copiando, la maldad, el resentimiento y el orgullo. Al odio, el amor. El egoísmo, el altruismo. La maldad, la bondad, obviamente. Al resentimiento, el perdón. Y al orgullo, la humildad. No. Ahora fíjense ustedes, cuando uno dice esto, pareciera que uno dice, bueno, pero esto es lógico, es normal. No, vamos a ver. Odio, no es necesario que odiemos en forma activa. Simplemente cuando despreciamos a alguien, cuando la ignoramos, cuando la criticamos, estamos haciendo un cierto manejo de odio, que puede ser a la persona o algo que hace la persona. Cuando hablamos de amor, no es necesariamente amar a todo el mundo de la misma manera, pero amar es tolerar, saber caminar con la persona que nos toca y saber los límites que tiene esa persona y poner los límites para que no nos perjudique. El egoísmo es pensar en uno mismo, todo para mí, todo vale, y eso a veces perjudica después al último. Es un boomerang que nos pega en la cabeza. En las parejas pasa mucho. El altruismo es pensar en el otro. No quiere decir entregar todo.
pero pensar en el otro y valorarlo. La maldad es ignorancia. Somos ignorantes, bueno, tendremos después, con distintos grados, por supuesto, pero siempre que actuamos con alguna maldad, por ocultamiento, por decir, bueno, que se jorobe, se lo merece, ese tipo de pensamiento que hay que evitar, tenemos que poner la bondad. La tolerancia, la bondad es desearle el bien, y en serio, no decir que Dios te ayude, porque a veces se dice que Dios te ayude como diciendo otras cosas. El resentimiento, aquellos que quedamos lastimados por algo. Si tengamos algo lastimado, nosotros tenemos que reconocer que tenemos adentro nuestra alma para que quede lastimada, porque esto nos ata, queda un resentimiento vinculado. Y en cambio, si perdonamos lo que teóricamente nos hicieron, a lo mejor sin mala intención, después caminamos libre la vida. Y el orgullo no estamos hablando del orgullo natural, de haber conseguido algo, de ser alguien en la vida, de haber hecho eso sí está válido, pero ese orgullo, sentirse superior a otros. Y entonces, si esto es así, lo que hay que aprender es todos los días a ser un poquito más humilde, a entender al otro. Cuando alguien por ahí nos hizo algo que nos lastimó, pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y fíjense en ustedes unas cosas, que la ciencia a veces que trata de negar esto. Yo les voy a poner ahora algo que es importante, porque la ciencia también se abre muchas veces a estas cuestiones, ¿no? Y después vamos a dos ejemplos que son prácticos para que ustedes lo entiendan. Miren ustedes. Acá tenemos, no sé si se llega a ver bien, yo lo voy a ver, que hay universidades norteamericanas que se dedican a estudiar esto. El doctor Brian Weiss, hace más de 15, 20 años atrás, editó una serie de libros, él es psiquiatra, y haciendo terapias de regresión, hizo terapias de regresión a vidas pasadas. Y ahí, después, que la cuente él como médico. El doctor Ian Stevenson también hace investigaciones sobre conductas que tienen que ver con activaciones del pensamiento y la voluntad de la persona, y el doctor Stanislav Grof. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero esos son psiquiatras. Sí, quieren científicos. Uno de ellos es el Tao de la Física, el libro que editó hace ya un tiempo atrás, Frijol Capra, que es un científico físico cuántico de la India. Miren ustedes, y él hace un panorama, un paralelo entre el Tao y la física cuántica. ¿Qué tal? ¿Cómo se van abriendo los panoramas? Ahora vamos a los dos ejemplos que les quería dar para cerrar el programita de hoy, el especial de hoy. Si nosotros, la vez pasada, una persona hablando con este tema, una señora, me dijo, bueno, pero si el mundo espiritual está alrededor nuestro y no lo vemos, yo me voy a cuidar, medio muerta de risa me dice, me voy a cuidar de no bañarme, porque me van a ver. Y yo, obviamente, con todo respeto la miro a la señora y digo, señora, no es así. Usted cuando va a una feria artesanal, por ejemplo, no sé si, a veces los hombres no vamos mucho, pero yo la he sufrido también con mi señora porque íbamos siempre, había feria artesanal y se metía todos los días a la feria artesanal si podía. Iba a todos los puestos y miraba siempre lo mismo, pero ella era el disfrute que tenía, ¿no? Y a veces uno cuando va a una feria artesanal, lo digo como ejemplo, si no cualquier feria, uno va caminando por la calle, por ejemplo, los negocios no se paran todos los negocios. Se para cuando hay algo que les llama la atención. Los espíritus hacen lo mismo. Ellos están, cuando son de mediana evolución, se retienen y se detienen sobre lo que a ellos le parece que le llama la atención. Y si es una lucecita que nosotros tenemos una vibración muy parecida a la que ellos tienen, por ahí se apegan. Y si no, ni nos ven,
nos ignoran, están en otra cosa. Y los espíritus más superiores, luminosos, solo se acercan para darnos alguna ayuda o alguna enseñanza. Pero fíjense ustedes, eso en la feria artesanal. Ahora vamos a hacer este esquema. Vamos a suponer una corriente de agua, un río, que por supuesto sigue el caudal, pero llega un remanso, y ese remanso, vamos a representar así, después voy a explicar lo que es, abre caudal para que se irrigue una zona. Es como un pequeño arroyito que se forma, y entonces acá tenemos un flujo, lo que sería un flujo físicamente, un flujo laminar, con determinadas condiciones, y acá un flujo que no es laminar, es un flujo alterado, ¿no es cierto? Y entonces aprovecha, si tiene plantitas o algo para irrigar, el señor del huerto, donde está este riacho, pone algunas barreras, puertitas para abrir y cerrar, para que se irrigue más o menos. Esto es en el río. Vamos al cuerpo nuestro. Nosotros tenemos no solamente la circulación sanguínea, sino tenemos una circulación linfática, que es extra arterial y venosa. ¿Por qué? Porque sale de las arterias y venas para después regresar, por supuesto, al circuito, pero tiene que invivir todas las células que están en los tejidos conectivos, es decir, las grasas, no solamente grasas, sino las células que componen el tejido conectivo propiamente dicho, que son los rellenos, donde no hay órganos y se necesitan, o masa muscular, y se necesita que trabajen ahí. Las aponeurosis, todo ese tipo de temas. Y pasa exactamente lo mismo. Esta es una vénula, por ejemplo, llega a un reservorio donde hay una serie de células, estos serían las células, ¿no? Y ellos mismos, neurológicamente, el sistema gran simpático, que es neurovegetativo, lo regula sin darnos cuenta. En todo el cuerpo pasa esto. Donde se necesita más, va más, donde se necesita menos, menos, y luego vuelve otra vez al remanso. Hasta una pequeña cisterna, algunos la tenemos, otros no, colocada por delante de la segunda lumbar, en el abdomen, a la derecha de la aorta, y por un canal, una arteria especial, que se vuelca después en conducto de esa cisterna de Beckett, vuelve a entrar en el conducto de la aorta, la circulación de la aorta. Entonces se vuelve a recuperar. ¿Qué circula ahí? No sangre, circulan linfa. La linfa arrastra noxas, arrastra todas las cosas que no tendrían que quedar, y deja alimento también a esas células, ¿no? Cosas que nos sorprenden. Nosotros decimos, tenemos un mundo para mirar. Qué lindo el universo, ¿no? ¿Es lindo el universo? Bueno, pero miren ustedes. Hay un universo que llamamos microcosmos también, y que la tenemos muy presente por lo que pasó con la pandemia. Son los microorganismos que no vemos. Pero también hay un universo que no nos damos cuenta, y nosotros somos millonarios, todos, si no miramos en términos de plata. ¿Por qué? Nosotros tenemos casi 4 billones de células. Cada célula es una fábrica. Es una fábrica. Lo vamos a ver en otros especiales. Miren ustedes si tenemos para investigar. Y eso la ciencia lo investiga con algo que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Porque todo eso está relacionado con todo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y vamos a ver qué es el cerebro. ¿Por qué decimos que el cerebro? Algunos dicen que el cerebro es todo, y nosotros decimos, no, el cerebro no es todo, el cerebro es una herramienta. Es como si yo fuera a ver
Vamos a poner un ejemplo. En Japón voy a ver una ensambladora de coches y veo que con pocos empleados especializados en un lugar determinado se arma las chapas, las piezas y sale el coche pintado del otro lado. Entonces, y digo, uy, qué bien, mira lo que tenemos. No, la maquinaria que hace eso no es quien lo hace, el ser humano lo hace. Cuando nos dicen inteligencia artificial, no, es la procesadores que son capaces de elaborar millones y millones y millones y trillones de información en cada vez con menos tiempo, nanosegundos. Bueno, y vamos a seguir viendo estos temas. Ahora tenemos un tercer episodio que vamos a ver la mediunidad aplicada. ¿Cuántos tipos de mediunidad? ¿Por qué se puede hacer y para qué? ¿No? Bueno, les deseo muy buen día. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.